Listo, ahí arrancó a grabar, todo suyo. Bueno, damos comienzo a esta mesa de avances de investigación de los estudiantes y las estudiantes en economía del trabajo. En la idea de esta actividad en el marco de las jornadas de relaciones del trabajo en realidad es hacer una especie de aula abierta. Esta actividad hubiese tenido lugar, no en esta fecha, ¿no? Tuvimos que acomodar un poco las agendas, pero hubiese tenido lugar de todas formas en el marco de la cursada virtual, hubiese sido similar a esto en un espacio de Zoom. Y la idea que teníamos en esta actividad era compartir y mostrar un poco cuáles han sido los avances logrados hasta este momento en sus respectivos procesos de investigación vinculados a las temáticas que abordamos en economía del trabajo, que tienen que ver con el conocimiento y el funcionamiento del mercado de trabajo y poder pensar y adquirir elementos para analizar la evolución de este mercado, para poder pensar los problemas de este mercado y también para poder conectarlos y vincularlos con las escuelas de pensamiento económico. Bueno, esta última parte, la de las escuelas de pensamiento económico y las políticas asociadas, aún no hemos llegado en el transcurso de la cursada a trabajar estas cuestiones. Por eso es una mesa de presentación de avances. Es hasta donde hemos llegado hasta este momento. Y en líneas generales, comentar y contarles en qué hemos avanzado, que fue en poder pensar y poder plantearnos un tema de investigación, un problema de investigación, circunscrito en tres grandes temáticas que tienen que ver con los ejes que trabajamos en la materia, que son o que están vinculados con el problema de la cantidad del empleo, que están vinculados con los problemas de la calidad de los empleos y también con la distribución del ingreso. En el marco de estos tres ejes temáticos que nosotros les presentamos en la primera parte de la materia, la invitación que tenemos para con los y las estudiantes es que puedan pensar un tema y problematizar un tema. La invitación es a que iniciemos dentro de las limitaciones de la cursada y sumando las limitaciones del contexto actual de la pandemia, iniciemos un proceso de investigación, nos podamos poner a pensar cómo la realidad que está dada puede ser pensada críticamente, puede ser problematizada. Entonces, el primer paso que tenían que hacer para la actividad de hoy era hacer un recorte de la realidad, un recorte temático, ¿no? Seleccionar un tema, en particular podrían ser jóvenes, mujeres, una ciudad en particular, seleccionar un tema vinculado al mercado de trabajo y hacer un recorte temporal y espacial. Ese es el primer recorte que uno hace cuando inicia un proceso de investigación. Pero la segunda cuestión que queríamos poner en juego acá era esta posibilidad de trabajar colectivamente en problematizar esa realidad. ¿Y cómo podemos problematizar esa realidad? Bueno, haciéndole preguntas, formulando preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación que ustedes formularon y que han sido muy interesantes, también tenían algún tipo eh, me sale la palabra limitación, pero justamente no es limitación, pero también hay que acotarlas a la posibilidad de acceso a la información. O sea, las preguntas son enormes, son múltiples, pueden ser riquísimas y variadas, pero un proceso de investigación empírica lo que implica es que la pregunta que yo me voy a formular y sobre la cual voy a elaborar una posible respuesta a modo de sospecha, pueda ser empíricamente comprobada. Y eso era lo que nosotros teníamos que hacer en el marco de este ejercicio. Esto es un ejercicio de investigación. Entonces, las preguntas que ustedes pensaron, que muchas eran muy ricas y muy interesantes, también debieron ser repensadas y reformuladas a la luz de la posibilidad de evidencia empírica que ustedes encontraran. Y eso también formó parte de este proceso y de este trabajo que van a comentar ahora, que es la búsqueda de evidencias empíricas para dar respuesta a sus interrogantes de investigación. Bueno, hasta aquí más o menos hemos llegado en la cursada y también les hemos pedido para la actividad de hoy una reflexión final que vincule el tema que ustedes seleccionaron con el contexto actual de la pandemia que estamos atravesando
por COVID-19. Entonces, las presentaciones que vamos a ver hoy y que van a hacer los compañeros y las compañeras tienen que ver con este recorte. Este proceso sigue, este proceso continúa, esto termina cuando termine el cuatrimestre, allí por diciembre, pero hasta aquí tenemos algo para compartir. Y de vuelta lo mismo, es abrir las puertas del aula. Esto hubiese ocurrido la semana entrante, tuvimos que cambiar un poco la agenda y abrir las puertas del aula para poder participar de estas jornadas, que también en el marco de este contexto donde todo es nuevo, donde las clases son de una forma tan atípica y demás, bueno, participar de una jornada para aquellos que no lo habían hecho con anterioridad, también es una nueva experiencia que podíamos darnos la oportunidad de transitar en este contexto. Entonces, hasta ahí mi breve presentación y sí agradecerles a todas y a todos los que hoy se animan a estar aquí en las jornadas exponiendo sus trabajos. Así que bueno, muchas gracias por animarse y por sumarse a la actividad. Vani, solo antes de arrancar, mencionar que van a estar exponiendo 9 grupos que son los confirmados, que son 3 módulos temáticos: desigualdades y brechas de género, evolución del empleo y los mercados de trabajo urbanos y calidad del empleo. Y que la idea es que hacia el final de cada bloque temático podamos hacer algún comentario muy breve y general. Obviamente después en particular trabajaremos sobre cada trabajo incipientemente, pero como el tiempo es corto y la sesión expira automáticamente cuando termina el tiempo de reunión, vamos a tratar de hacer unos comentarios muy breves y cortos e ir llevando el tiempo pautado. Así que siendo 19:14, pienso que podríamos empezar con el equipo número 1. Sí, totalmente. Un comentario más. Si tienen comentarios, preguntas y dudas a sus compañeros y compañeras, pueden realizarlos a través del chat. Tal vez es dónde conseguiste esa información, o qué buena esta pregunta, o cuál es la fuente que estás utilizando, porque también sabemos que los procesos, estos son procesos que son de cada uno de los grupos, pero también el conocimiento se construye colectivamente. Entonces podemos nutrirnos de los avances y de las reflexiones de otros compañeros para nuestros propios trabajos de investigación y de desarrollo. Entonces tienen ahí el chat para hacer preguntitas y, como decía Ceci, cuando termina un módulo, vemos si hay consultas y preguntas, se las compartimos a los expositores y a las expositoras, y si no, seguimos con el siguiente grupo, ¿sí? Bueno, Camila, ¿vos querés compartir? ¿Te podés desmutear? Voy a compartir yo, profe, así que... Perfecto, perfecto, bárbaro. Bueno. Yo creo que ahí están todos viendo correctamente. Se ve perfecto, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, hola a todos, buenas tardes. Espero que pese al contexto estén todos muy bien. Y bueno, vamos a contarle un poco acerca de nuestro trabajo de investigación para la materia. En este caso el trabajo lo realizamos junto a mi compañera Camila y a mi compañera Martina, que en el día de hoy lamentablemente no puede estar presente. Así que bueno, junto a Camila le vamos a contar un poco acerca de lo que estuvimos trabajando, ¿sí? En este caso, en un principio, como nos comentó la profesora, había que fijar un tema, un contexto histórico y un tiempo y espacio, obviamente. Y en este caso coincidimos en que nuestro interés era enfocarnos en lo que es la situación de las mujeres y en este caso las desigualdades de género que hoy existen. En este caso, entonces, es ahí donde surge nuestro trabajo. Ay. Está perfecto. Bueno, como les comentaba, es ahí donde surge nuestro problema de investigación, que en este caso es cómo impacta lo que es el rol tradicional asignado por sexo a las mujeres en lo que es su inserción en lo que es en el mercado laboral, ¿sí? Es ahí donde, bueno, nos interesa poder darnos cuenta de lo que es la situación de tanto hombres y mujeres, la diferencia en este caso en particular de las mujeres, y las características, bueno, de lo que es las mujeres a la hora de atravesar lo que es el mercado laboral y enfrentarse al mismo, ¿no? En este caso es ahí donde, bueno, nos surgen varias preguntas para poder darnos cuenta y avanzar con lo que es el análisis. Y la primera de ellas es, en este caso,
cuál es la variación que sufrieron las mujeres en este caso en lo que es el mercado laboral en los últimos 10 años. Para esto tomamos lo que es la tasa de empleo, haciendo una diferenciación por sexo, y es ahí donde, bueno, obviamente nos paramos en Argentina, que es en este caso el lugar geográfico que elegimos, y es ahí donde, bueno, tomamos los datos del INDEC para poder tratar esta pregunta y poder ir a los datos empíricos y acercarnos a lo que es la información. Y bueno, ya desde ya estos son los números que encontramos y es donde podemos ir observando las diferencias bueno, que atraviesan las mujeres y los hombres a la hora de enfrentarse a lo que es el mercado laboral. ¿Sí? En este caso, bueno, vemos como lo que es el porcentaje de hombres empleados se mantiene a lo largo de los últimos 10 años siendo superior al de las mujeres, y es una diferencia que, bueno, se mantiene a lo largo de estos últimos 10 años, como les comentaba. Otra de las preguntas que nos surge en este caso es, a la hora de hablar de desempleo, ¿cómo se refleja esta desigualdad entre hombres y mujeres? Es ahí, bueno, obviamente donde tomamos los últimos 10 años también. Los datos, al igual que el gráfico anterior, los tomamos del INDEC. Y si no les había llegado a mencionar, lo que es el año 2020, tomamos el primer trimestre, es decir que todavía no había impactado lo que sería en este caso la pandemia y el contexto en el que estamos atravesados actualmente, ¿no? Y vemos acá cómo, al contrario de lo que es el gráfico anterior, la tasa de desempleo de lo que es mujeres es superior a de los hombres, y si bien hay modificaciones a lo largo de los últimos 10 años, vemos como hay una diferencia que se mantiene, donde las mujeres siempre están con un porcentaje de desempleo mucho más alto que los hombres en este caso. Y otra de las preguntas que nos hacemos en este caso es qué incidencia tuvieron las mujeres en lo que es la subocupación de los últimos 10 años. Es ahí donde, bueno, ya contábamos con ideas previas a esto, que es como, bueno, nosotros creo que todos entendemos que obviamente las mujeres a la hora de enfrentarse al mercado laboral cuentan con una situación diferente, dado que históricamente tenemos asignadas tareas, que son las tareas domésticas, bueno, que repercuten obviamente también en lo que es nuestro desarrollo en lo que es el mercado laboral. Es por esto que tomamos la tasa de subocupación para poder, bueno, observar esto es lo que queríamos llegar, ¿no? Y es ahí donde vemos de vuelta que lo que es la tasa de subocupación, el porcentaje de las mujeres, es más alto que los hombres, y hay una gran diferencia que se mantiene en lo que son los últimos 10 años, con, bueno, tal vez algunas diferencias un poco más grandes, por ejemplo, desde 2016 hasta 2020, que vemos unos picos si lo comparamos obviamente con los últimos 10 años, ¿sí? Bueno, Cami, puedes seguir. Te pido, Juli, si me pasas de lámina. Bueno, a partir del análisis de la información que hicimos hasta el momento y los datos que obtuvimos, nosotros nos planteamos algunas preguntas nuevas de investigación. Buscamos entender las diferencias en las posibilidades que tienen las mujeres y los hombres para acceder al mercado laboral. Esto lo podemos observar como mencionó mi compañera, en lo que son las tasas de empleo, desempleo y subocupación, en donde vemos, por ejemplo, que los porcentajes de hombres empleados son mucho mayores que los de las mujeres en el sector formal. Siempre hablamos, cuando mostraba mi compañero recién el gráfico de empleos, en lo que es sector formal, y la diferencia que hay en el porcentaje de mujeres y hombres en lo que son las tasas de subempleo y desempleo, en donde las mujeres tienen mayores porcentajes en estos últimos dos. En cuanto a los empleos en los que se insertan las mujeres, planteamos una segunda pregunta, que es sobre las características de estos empleos feminizados que van a ocupar. Lo podemos observar en los porcentajes de mujeres que se insertan, por ejemplo, en el sector de servicios o en las tareas domésticas, de limpieza, y que los hombres se van a insertar mucho más en la construcción, en donde los salarios mínimos de ambos, comparando, son mucho mayores dentro de lo que es informal, los salarios de la construcción que los salarios de los trabajos domésticos.
plantean, lo que buscamos es entender las características que tienen estos empleos en donde se insertan las mujeres y por qué se insertan más mujeres que hombres en esos empleos. Una tercera pregunta es la razón de por qué las mujeres se insertan en empleos de a medio tiempo o part-time, en donde podemos observar que siguiendo con la tasa de subocupación que veíamos recién en el gráfico, en donde los porcentajes de las mujeres son mucho más altos que los de los hombres, y esto ocurre por la carga que tienen las mujeres por el rol que les impone la sociedad, en donde tienen que compatibilizar su jornada de trabajo con tareas domésticas o de cuidado. Y por último, una pregunta de reflexión que se vincula con el contexto actual de la pandemia. Juli, ¿me podrías cambiar de lámina? Que nos lleva a hacer la reflexión final, un avance de la reflexión, en donde entendemos que el rol de las mujeres impuesto por la sociedad se profundizó mucho más con el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, que es una medida que tomó el gobierno para poder enfrentar la pandemia, y esta medida lo que hizo fue perjudicar a las mujeres, en donde se dio una superposición de la jornada de trabajo de las mujeres y del espacio de trabajo con tareas domésticas y de cuidado. Tareas domésticas que en su mayoría no son remuneradas. Las mujeres se van a ver perjudicadas debido a la falta de distribución de las tareas que hay entre los hombres y las mujeres. Hay una responsabilidad total sobre la mujer, únicamente por ser mujer, impuesta por la sociedad, en donde se la sobrecarga de tareas donde ella se profundizó con la pandemia, en donde tiene que seguir cumpliendo con su jornada de trabajo y a su vez encargarse de tareas como domésticas, como son la limpieza, hacer la comida, planchar, y de cuidado, que son de cuidado de niños, de personas mayores, de personas con alguna enfermedad o discapacidad. Además, entendemos que no solo se perjudicó con esta sobrecarga de tareas, sino también que las mujeres que se insertaron en el sector informal se vieron perjudicadas porque con el aislamiento social preventivo y obligatorio, tareas como las de limpieza y servicio doméstico fueron prescindidas o paralizadas, provocando que estas mujeres perdieran sus ingresos. Así concluimos nuestra presentación de los avances que hicimos hasta el momento de nuestro trabajo. Excelente, chicas, muchísimas gracias. Les vamos a dar la palabra ahora a Eric, que también trabaja, y a Melanie, que también están abordando cuestiones vinculadas con las desigualdades de género. Y cuando terminan de exponer Eric y Melanie, si hay preguntas o dudas sobre esta temática, podemos abrir un poquito, 5 minutitos, ¿no? Para un intercambio con los expositores y con las expositoras, ¿sí? Entonces, Melanie y Eric, les paso la palabra y no sé quién de los dos va a compartir en la presentación. Hola, buenas tardes. Yo voy a compartir. No Bien. tengo mucha idea de cómo es. Si me podrían ayudar acá. Tenés abajo un botoncito que dice compartir. Veo que ya lo encontraste. ¿Entro? Ahí está. Ahí estás compartiendo, Melanie. Ah, genial. Bueno, Si querés encender cámara solo para la exposición, puedes hacerlo. Sí, ahí voy. Ahí va. Para que no tengo mucha idea. ¿Y eso dónde aparece? No me encuentro. La cámara, también abajo tenés una opción de silenciar y de tener video. O sea, bueno, en mi caso es de tener video, en tu caso debe ser habilitarlo. A ver, porque como estoy compartiendo me parece que no puedo. Ah, acá encontré. Arriba. Ahí está. Sí. A ver. Ahí te vemos perfecto. Sí. Perfecto. Ahí se puede. Bueno, como vemos, a nosotros también nos tocó el mismo tema, elegimos este tema que nos parecía muy importante de explicar, que es de la desigualdad que se encuentra la mujer y con el hombre en el ámbito laboral argentino.
Eric, ¿querés arrancar Sí, vos? sí. Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. No lo sé. Si se me Sí, sí, escucha sí, bien, se por escucha favor. perfecto. Se Perfecto. escucha bien, se escucha bien. Siguiendo un poco el hilo de las compañeras, nosotros decidimos tomar como problema la desigualdad de género en el ámbito laboral. En un principio nuestro trabajo lo pensamos como algo muy abarcativo, pero luego lo fuimos centrando alrededor de la diferencia en la brecha de ingreso que hay entre los hombres y las mujeres. Como sabemos, las desigualdades de género en el ámbito laboral son una de las raíces que hay en la desigualdad que tiene nuestra sociedad. Esto se debe a que estamos lamentablemente inmersos en una sociedad machista de muchos años de diferenciación entre los géneros, injustamente porque no hay no se sustenta en nada, digamos, es algo que con el tiempo cada vez se va poniendo más en crítica por los movimientos feministas que hay, que fueron surgiendo y evolucionando, dan a, logran visibilizar estos temas que muchos años fueron de alguna manera naturalizados y se veía como algo normal, no eran cuestionados. Y hoy en día podemos decir que en cualquier crítica a la sociedad, la cuestión de la desigualdad de género tiene que estar presente, ¿sí? Em, También queremos aclarar que, además de centrar nuestro trabajo en la brecha del ingreso, no es la única problemática que hay. Es decir, la calidad y la cantidad de empleo también afecta a las mujeres por encima de los hombres. Esto es algo que se sabe, ahora lo vamos a ver representado en datos también, porque únicamente que yo lo diga no tiene tampoco mucha validez. Eh, y como pregunta inicial para darle puntapié, para iniciar nuestro trabajo, pensamos en cómo afecta la desigualdad de género en el ámbito laboral argentino, ¿sí? El recorte temporal que hicimos nosotros fue desde 2005 hasta la actualidad. Ahora Melanie va a comentar un poco sobre los datos que pudimos conseguir y luego vuelvo a hablar yo, ¿sí? Bueno, lo que buscamos nosotros es que ya sea tanto existe como una desigualdad no solo de salarios, sino también de actividades. Lo que dice ahí es que siempre se encuentra en un sector, ¿cómo se puede decir? En un sector desfavorable o se pone a la mujer como que siempre está en un sector de desigualdad. Bueno, como dice ahí, dice que habitualmente a las mujeres se le pagan menos que a los varones por realizar un mismo trabajo o un trabajo distinto pero de igual valor. Bueno, las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y que ganan un 29% menos que sus pares varones. Ya, como decía antes, no es solo una diferencia de ingreso, sino también de actividades, ya que dentro de lo que se podría decir del hogar se encuentra una diferencia entre mujeres y varones, ya que a las mujeres como que se le busca, se la relaciona con actividades relacionadas a la actividad doméstica o al cuidado de las familias. En cambio, al hombre se lo pone en un papel de que es el principal sustento económico de la familia. Como que también se dice que en las mujeres, a medida que se ha observado que a medida que aumentaban, como que en la casa hay más menores, las mujeres salen del mercado laboral, es decir, como que se dedican a su familia. En cambio, los hombres son los que tienen que ser el sustento de la familia. También se dice que el principal o donde más hay para todas las actividades que se relacionan con el bienestar y la calidad de vida, se le relaciona con las mujeres, en cambio, las actividades que son masculinizadas se le relaciona con todo lo que tiene que ver con lo racional y con el contexto físico. Es decir, por ejemplo, no sé, como mencionaba la compañera, la construcción o obreros, todo lo relacionado a eso, como que buscan a la mujer en el sector de servicios, ya sea, no sé, educación, salud,
que el servicio doméstico es el que más hay mayor nivel de empleo de mujeres, y en cambio al varón se lo busca más en puestos jerárquicos de dirección, en construcción. Después tenemos que la brecha salarial, cómo se calcula la brecha salarial entre varones y mujeres. Bueno, que la brecha salarial es la diferencia entre el salario de mujeres y varones realizando el mismo trabajo. Y acá tenemos que dice que se calcula como la unidad menos el cociente entre el salario de mujeres sobre el salario de varones. Si la brecha da 0, significa que hay igualdad de salarios, es decir, que los dos cobran iguales. Si la brecha es positiva, significa que las mujeres ganan menos que los varones. Y si la brecha es negativa, significa que los salarios de las mujeres son más elevados que el de los varones. Después acá tenemos un gráfico que buscamos que son desde el año 2000 hasta el 2016, más precisamente de octubre, del periodo de octubre, en donde muestra cómo las brechas salariales entre hombres y mujeres fueron evolucionando. Pero no quiere decir que sea positiva la evolución. Dice que los ingresos son un elemento clave para la participación en el ámbito laboral. Bueno, después tenemos que, bueno, tomamos el mes de octubre como referencia y que la diferencia de ingresos fue superior en todo el periodo, pero siempre a favor del hombre, se podría decir. Bueno, Eric, ahora si quieres explicar... Bien, gracias Melanie. Antes de entrar en la última parte del trabajo, en donde vamos a mencionar algunos datos de la actualidad y cómo afecta la pandemia hoy en día en este contexto que tenemos, me gustaría remarcar la importancia de la desnaturalización. ¿A qué me refiero con esto? Quizá aquellas cosas que se veían de manera natural o normales en un pasado y hoy en día son más son criticadas y son visibilizadas, porque el objetivo de este trabajo, además de visibilizar cuáles son los problemas, también es que cada uno desde su lado pueda aportar un mínimo grano de arena o con lo que sea para poder cambiar esta situación, ¿no? Y me quiero remarcar la última frase, en el último punto, que dice que lo que hoy es natural puede ser el error remarcado o el error estudiado en el futuro, ¿sí? Hay que intentar poner el ojo crítico en las cosas que consideramos naturales y normales hoy en día, así como se hace con las cosas del pasado, para poder seguir evolucionando y poder llegar a un contexto en donde el bienestar de todos sea el objetivo, digamos. Por favor, la siguiente filmina. Bien. Por último, vamos a mencionar datos sobre la situación actual en el contexto de pandemia. Como sabemos, el aislamiento obligatorio y la pandemia en conjunto causaron una recesión muy importante en la economía, ya que la demanda cayó notablemente y con ella cayeron los ingresos, se perdieron muchos puestos de trabajo, muchas empresas cerraron o cerraron temporalmente o quebraron o disminuyeron el personal, y esto se ve representado en los cuadros que tenemos en esta diapositiva. Por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, en la composición de la tasa de empleo, volviendo al tema de la desigualdad, si comparamos los mismos rangos de edad entre hombres y mujeres, podemos ver que el empleo, la tasa de empleo en las mujeres siempre es inferior comparando los mismos rangos. Y esto demuestra que hoy en día, en la actualidad, sigue siendo un problema, a pesar de que fue evolucionando, sigue siendo un problema la desigualdad de género en el ámbito laboral. Y también otra cosa que quería agregar, y para ir cerrando el análisis, es que en el mercado de trabajo actual y en el contexto de pandemia, las mujeres ganan en promedio un 25% menos que los varones. Esto también hace referencia a esto que estamos analizando, que es que por más que el problema ya está en gran parte visibilizado
y criticado, no está solucionado para nada. Y bueno, con el tiempo, si se puede, cada uno aportando desde su lado, estaría bueno que esta problemática que está hoy en día y que afecta a las mujeres principalmente, en un futuro la brecha lo más cerrada posible. Y hasta acá es nuestro avance del trabajo, ¿sí? Y esta es la bibliografía, que no la llegaron a ver. Buenísimo, chicos, muchas gracias. Entonces ahora, gracias también por respetar los tiempos, que estamos, es muy importante, digamos, la puntualidad y respetar los tiempos para que todos los grupos tengan oportunidad de exponer hoy. Pregunto si alguien quiere hacer algún comentario, si tiene dudas, si quiere comentarles algo a los chicos, y si no, a las chicas, y si no, hago yo alguna pequeña comentario o reflexión. ¿Nadie quiere comentar nada? Bueno, no, bueno, me parecieron muy buenos los dos trabajos. También quiero aclarar en el caso de Melanie y de Eric, que tenían un conjunto amplio, pero amplísimo de datos, eran en las primeras versiones, ¿no? Eran datos de un montón de temáticas que, por ejemplo, digo, y esto los dos grupos han hablado del concepto de la segregación horizontal, ¿no? Cómo las distintas, digamos, de acuerdo al género, se van involucrando en el mercado de trabajo en distintas actividades, y en el caso de las mujeres reproducen en parte esas mismas actividades que realizan en el trabajo, en el ámbito doméstico, como el cuidado de personas, como la limpieza del hogar, como las enfermeras, digamos, toda una serie de actividades que son la docencia, ¿no? Que son bien propias de las tareas que se realizan adentro del hogar y que fuera del hogar se siguen reproduciendo. Esta información la presentan los dos grupos. No, ya no recuerdo cuál de los dos, porque lo que tuvimos que hacer en el trabajo fue un recorte de la información. Había tanta información que había que recortar. De eso también se trata investigar, digamos. Eso también tiene que ver con un proceso de investigación cuando uno intenta recortar el tema, achicarlo y ajustarlo. Ahora bien, por ejemplo, las preguntas que hacían el primer grupo, Camila, Julieta, bueno, y la compañera que ahora no se pudo sumar, algunas de esas preguntas disparadoras para seguir investigando pueden ser investigadas, porque sobre este tema hay mucha información, ¿no? Digamos, dónde se insertan las mujeres y dónde se insertan los varones. Hay fuentes estadísticas y hay datos que a ustedes les permiten incluir esa pregunta en su investigación y elaborar hipótesis y presentar evidencias empíricas que corroboren o no lo que ustedes están planteando. Otras preguntas de las que ustedes planteaban son más complejas, son más remiten a las causas del fenómeno, ¿no? Un poco traen esto que planteaba Eric y Melanie respecto de cuál es el origen de todo esto, y bueno, el origen es que estamos en un sistema patriarcal, ¿verdad? Y que desnaturalizar todo esto, si bien ha habido un avance muy importante, todavía, como decía Eric, falta mucho, pero también me parece importante y quiero celebrar que en el marco de la carrera de Relaciones del Trabajo y de este curso en particular, el tema de las desigualdades de género se instala, ¿no? Y distintos grupos quieren y desean visibilizar a partir de sus trabajos estas desigualdades. Entonces, a eso también me parece, todos los temas son súper importantes, pero me parece importante también festejar esto de cómo cada quien aporta su granito de arena en tratar de visibilizar estos fenómenos y las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. Por último, una cosita más, que es como para pensar a futuro también, y esto lo digo porque surgió en estas presentaciones, pero para todos los grupos, como en un momento las chicas planteaban que el actual contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio perjudicó en mayor modo a las mujeres, ¿no? Digo, esta cuestión. Entonces, a mí lo que me parece que es cierto, digamos, claramente, este desbalance, este desequilibrio que se plantea y esta doble jornada o triple jornada que tenemos las mujeres que trabajamos y que atendemos el hogar y que tenemos hijos, etcétera, etcétera. Digo, por supuesto que en este contexto se profundiza más, pero también dejar en claro esto, ¿no? Cómo el contexto del COVID lo que ha hecho fue
visibilizar y cristalizar y profundizar estas desigualdades que ya estaban, ¿no? Digamos, ha profundizado y ha evidenciado y ha mostrado con mayor crudeza desigualdades que ya estaban instaladas en la sociedad y que esta redistribución de los tiempos de trabajo y de cuidado de por sí desde antes ya estaban desbalanceadas. Entonces, bueno, muchas gracias por mi parte a los dos equipos. No sé si querés comentar algo más o si pasamos a la siguiente. Bien. No, uno o dos comentarios breves nada más. Uno, en función de los datos que hemos visto que muestran una brecha en los distintos indicadores, como en un desfasaje en perjuicio de la mujer. Las chicas del primer grupo lo comentaban en términos conceptuales. Lo menciono también que si en términos cuantitativos uno hace una brecha inversa, es decir, la del tiempo dedicado al trabajo no remunerado de las mujeres y de los hombres, esa brecha se invierte. Y que entonces lo que tenemos es, por un lado, un mercado de trabajo donde se insertan más los hombres, reconocimiento no solo económico, sino también social en cuanto a la productividad de esa esfera. Y tenemos otra esfera de trabajo donde no solo el reconocimiento no es en términos económicos, sino que un poco se le niega su capacidad productiva. Es decir, lo que me parece que el esfuerzo por visibilizar y por desnaturalizar también está en poner en evidencia que la esfera del trabajo doméstico es fundamental y netamente productiva, que sin esa esfera de trabajo no podría subsistir el otro espacio. Esto en el curso, digamos, de poner en visibilización, poner en cuestión y tratar de desnaturalizar determinados procesos. Hasta ahí mi comentario con este tema. Podemos, si quieren, avanzar con el siguiente equipo. Buenísimo. Entonces, Jorge, Osvaldo López, hemos hecho un cambio para los que se sumaron un poquito más tarde. El tema 2, el tema 3 lo pasamos antes del tema 2. Entonces tocaría ahora Jorge y equipo. Ahora los nombro porque no. Jorge López, Gastón Sendra y Gisela Vega. ¿Están por ahí? Sí, profesora. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quieren compartir? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, comparto yo el PowerPoint. Perfecto. Vamos bien con los tiempos, así que sigamos siendo puntuales. Mientras los chicos se organizan, retomando esto que comentaba Ceci recién, ustedes vieron que ahora se ha estimado en la cantidad el aporte que el trabajo doméstico hace al Producto Bruto Nacional, y la verdad es que es un aporte muy significativo. Entonces también eso, ¿no? Y desde otras... Desde otros espacios también se considera al trabajo doméstico como trabajo. Entonces también poder, por ejemplo, para el registro del trabajo infantil, una de las categorías que se utilizan es el trabajo de mercado, el trabajo de autoconsumo y el trabajo doméstico intenso, tanto en niños como en adolescentes. Entonces digo esto, que es un trabajo de hormiga y de mucho tiempo, pero que va calando, y que en las estadísticas sobre trabajo infantil y adolescente ya se computa el trabajo doméstico que hacen los niños y adolescentes al interior del hogar en relación a las atenciones de otros hermanitos o personas en el hogar o de tareas domésticas. Bueno, ahí estamos viendo el trabajo.
¿Ya estamos compartiendo? Bien. Bien, sí, ya están. Arrancan cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge López. Yo formo parte de este grupo con Giselle y Gastón. Nosotros iniciamos esta tarea enfocándonos en el mercado laboral. Nuestra idea era analizar tasas de empleo, tasas de actividad, tasas de empleo y desempleo. Entonces nos ubicamos en un espacio, coincidimos los tres en elegir la ciudad de Mar del Plata, un poco influenciado, yo lo he visto en otra materia, en Sociología del Trabajo, donde han presentado un trabajo de la Universidad de Mar del Plata, en Mar del Plata. Bueno, charlando entre todos, tuvimos la idea de avanzar sobre ese tema y como puntapié con este informe, donde nos habla de un mercado de trabajo donde tiene una característica especial en referencia a su estacionalidad y a los índices de actividad comercial que se centralizan, se estacionan en un periodo del año y eso influye en las distintas tasas. Bueno, el tiempo nos tuvimos que ubicar, buscamos una década, como lo decía el pedido del programa. Esta década elegida desde el 2009 al 2019. En realidad lo que tratábamos de elegir en esto, más que nada, era confrontar dos modelos económicos. Nuestra relación va a ser directamente sobre el trabajo, entonces confrontamos dos modelos económicos visualmente y distintos, digamos, confrontados entre sí, un modelo distinto. El primer corte que tuvimos es del 2009 al 2012, un modelo de inclusión social, y a partir del 2012 al 2019, 2015 al 2019, un modelo ya distinto, un modelo con una orientación más neoliberal. Bueno, nosotros comenzamos este trabajo. Nuestras necesidades fue primero afianzarnos en los índices que nos da la encuesta permanente de hogares, que la organiza el INDEC, y a partir de eso a dividir en dos subperiodos analizando la tasa de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación. En esta filmina tratamos de resumir un poco cuál era la tarea. Nuestra pregunta inicial, nuestra pregunta problema era ¿qué consecuencias tiene en el mercado laboral la estacionalidad de esta ciudad? ¿Qué es lo que está dando como consecuencia? Bueno, nos focalizamos en analizar dos trimestres que mis compañeros van a buscar, dos trimestres puntuales, que es el primer y cuarto trimestre, que justamente son los meses de mayor influencia veraniega, digamos, que va de octubre a diciembre y de enero a marzo. Y ahí, bueno, como primer conclusión damos una hipótesis de que hay una alta demanda laboral durante la temporada estival, y esto se contrapone con una baja oferta. Es una ciudad veraniega que se enciende con su producción de turismo, estas fábricas sin humo, pero su capacidad es limitada, digamos, los hoteles, los comercios, los transportes, no tiene una inversión real como para poder acaparar la demanda laboral que tiene. Esto se denota en esta escasa infraestructura de industria de no sé si mis compañeros van a seguir con la explicación. ¿Verdad? Gracias, Jorge. ¿Puedes pasar de Filmina? Dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Gastón y voy a tratar de dar si se quiere, una leve explicación de cómo fue evolucionando, ¿no? las tasas del mercado de trabajo en Mar del Plata. Como bien dijo Jorge, Mar del Plata tiene, no sé si es víctima, pero presenta una estacionalidad en lo que es el mercado laboral y eso se puede ver en las tasas en los
en el primer y cuarto trimestre, que coincide con las fechas vacacionales, y en este gráfico se puede ver que, comparando Mar del Plata con los otros 31 aglomerados que forman parte de la encuesta permanente de hogares, se puede ver que la tasa de actividad de Mar del Plata supera en la gran mayoría de los años, no en todos, pero en la mayoría de los años, el porcentaje de todos los aglomerados en conjunto. ¿Puedes pasar, Filmina? Ahí está. Y ahí, en esta filmina, se puede ver todos segmentado por trimestres, y se puede ver que en el primer trimestre y en el cuarto trimestre tiende a haber un aumento en lo que es la tasa de actividad, y también, si pareciera algo paradójico, también hay aumento en lo que es la tasa de desocupación, porque como en Mar del Plata hay una, no me sé la palabra, hay una fuerte injerencia del turismo. Mucha gente se aboca al mercado marplatense y aumenta lo que es la población económicamente activa dentro del mercado marplatense, pero no todos pueden conseguir trabajo porque el mercado de Mar del Plata no es lo suficientemente amplio o grande como para poder darle trabajo a todas las personas que van. Entonces, si bien la tasa de actividad aumenta, también lo hace la desocupación. A ver, pasada de Filmina. Bueno, y acá, perdón, y acá no pueden ver cómo fue aumentando la tasa cómo aumenta, cómo es la tendencia, que a medida que donde están los meses vacacionales, de las vacaciones de verano, tiende a aumentar lo que es la tasa de actividad, y también lo que es la tasa de desocupación. Aunque esto no siempre es simétrico, no es una tabula rasa, porque bueno, lo que es el mercado de trabajo va variando acorde también a las políticas que se implementan, y eso va a variar, porque si se da en un contexto en el cual el turismo interno va a ser muy fuerte, es muy probable que la gran mayoría de las personas comiencen a circular dentro de Argentina y vacaciones dentro de Argentina, y entonces eso modifique lo que son las tasas del trabajo. Pero sintetizando, lo que sucede en Mar del Plata es una consecuencia una consecuencia de que esta ciudad presenta ese fenómeno estacional a la hora en esos periodos, y por eso hay diferentes aumentos y disminuciones en las tasas. Y ahora dejo a Gisela seguir con la posición. Gracias, Gastón. Hola a todos. Bueno, para poder dar sustento a la afirmación que mencionaban mis compañeros, hicimos un recorte temporal separando dos subperiodos de la década, 2009-2019, teniendo en cuenta las conducciones económicas políticas que dirigieron a Argentina, ¿no? El primer periodo que analizamos fue el 2012-2015, cuyo mandato estuvo bajo la expresidenta Cristina Fernández, con un gobierno con cortes keynesianos. Durante este periodo se impulsaron medidas para sostener la actividad, el empleo y consumo. Entre ellos se mantuvieron y se ampliaron los diversos planes sociales, como el Plan Progresar, Argentina Trabaja, Plan de Familias, y se lanzó una moratoria previsional, y hubo también políticas de mantenimiento del empleo, como el programa de recuperación productiva. También se incluyeron obras de infraestructura y servicios sociales, y se respaldó la discusión salarial en paritarias, que benefició a trabajadores en blanco y sindicalizados. Todo esto hizo que también se actualizaran el salario mínimo vital y móvil, que estaba bajo hace años,
que no se actualizaba. Y bueno, todo este conjunto de herramientas políticas hizo que, políticas económicas, hicieron que impactara de manera positiva en los puestos de trabajo informales. Por el otro lado, si querés pasar, Jorge, por favor, la otra semana. Por el otro lado, el segundo periodo que tomamos en cuenta es del 2015 a 2019, conducido por Mauricio Macri, cuyo gobierno se encontraba en un polo totalmente opuesto al anterior, con un corte más bien neoliberal. En este periodo se fueron implementando una serie de políticas macroeconómicas que impactaron en forma negativa sobre el bienestar de la población, porque, bueno, algunas de las medidas que se implementaron fueron la devaluación nominal del peso respecto al dólar, la desregulación a la entrada de salidas, de entrada y salida de las divisas, y el aumento de tarifas de servicio público. El efecto que produjo todas estas medidas políticas fue provocar una aceleración en la tasa de inflación y una caída en el poder adquisitivo, ¿no? Y esto disminuyó el nivel de la actividad, o sea que se perjudicó directa o indirectamente a la industria del turismo interno, y bueno, y en Mar del Plata se ve reflejado en esto por lo que comentaron también con los gráficos mis compañeros. Bueno, a consecuencia, actualmente con las consecuencias del COVID, hubo un aumento en los índices de desocupación, y, o sea, del paso del 10,4 durante el primer trimestre al 26%. O sea, lo que se traduce que hoy en día hay 65.000 personas sin trabajo. O sea, como que recrudeció más todo este problema que ya venía trayendo Mar del Plata con las tasas de desempleo y desocupación. Bueno, estos son los avances que hemos hecho hasta el momento. Cualquier consulta, estamos a disposición. Genial, Gracias. chicos y chicas, muchas gracias. Diría que como hicimos antes, pasamos al siguiente grupo y luego dejamos un momentito para comentar o reflexionar, y si los compañeros y las compañeras tienen dudas sobre el trabajo, también anímense a consultar. No es con ánimo, es con ánimo constructivo, los trabajos están en el proceso de elaboración, así que no es que estamos criticando un trabajo consolidado que va a ser evaluado, estamos aportando ideas a los trabajos de los compañeros. Entonces, anímense, si alguien tiene algún comentario, consulta o duda, a opinar. Vani, una cosa más, antes de pasar, nos queda 1 hora y 5 grupos. Entonces Estamos, ¿Cómo? con el tiempo me parece que estamos como perfecto, ¿eh? Son las, digamos, viene excelente el tiempo y la agenda. Son las 20. Sí, pero en la agenda falta un equipo. Bueno, entonces tenés razón, hay un equipo que nos había quedado fuera de la agenda. Sí. Con la agenda oficial estamos, pero impecable. Apuramos un poquito, entonces, para que todos puedan exponer, Exacto. ¿sí? Pero bueno, más o menos se está respetando los 10 minutitos por grupo. Así que venimos bien. Bueno, ahora sigue el segundo grupo del bloque 3, que eso es Florencia, Rocío y Mariano. Y aclaro, para ir, digamos, avanzando también, que el siguiente grupo que ya corresponde al otro tema es el de Aldana Gallo, Martina Jerez y Andrea Argañarás. Bien, chicos, cuando quieran, ya se está viendo el trabajo compartido. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío y junto con Florencia y con Mariano armamos el trabajo en base al tema de la evolución del empleo entre el periodo de los años 2009 y 2019 en nuestro país, en Argentina. Y lo iniciamos buscando una pregunta que nos sirva como disparadora, como análisis del empleo, pero desde el lado de lo que nosotros consideramos el problema, que sería la falta de empleo, es decir,
la desocupación. Entonces nos preguntamos por qué aumentó la desocupación, es decir, la cantidad de personas que no tienen trabajo y que lo buscan activamente en Argentina entre el periodo 2009 y 2019. Y abarcamos ese periodo porque es un periodo que está, como decía el grupo anterior justamente, bien marcado, bien definido por dos gobiernos que administraron el Estado de tintes bien opuestos, bien contrarios, ¿no? Y también lo hicieron así en la aplicación de sus políticas públicas en todos los ámbitos en los cuales el ámbito laboral no fue la excepción. En este sentido, el gobierno del 2009 hasta el 2015, también lo que digo, es un gobierno que se caracterizó por la implementación de políticas que tuvo un rol activo, de una participación activa, promotor, regulador, con una fuerte intervención en el funcionamiento del mercado de trabajo, mientras que el gobierno que lo continuó tomó políticas totalmente contrarias en esta línea, donde se planteó y gestionó políticas que tenían que ver con la idea de la no intervención del Estado, ¿no? La desregulación y la no participación en el mercado laboral, lo que permitió que haya una mayor flexibilización y a partir de lo cual nosotros inferimos que este aumento que se va dando, sobre todo en el último periodo que evaluamos, tiene que ver a partir de la aplicación de ciertas políticas públicas que están más relacionadas con la no intervención del Estado, de un tono de modelo neoliberal. Eso es lo que nosotros hicimos una primera inferencia sobre por qué pasó esto. Ahora Flor va a explicar los principales indicadores en los cuales nos basamos para decir esto, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Como bien lo comentaba mi compañera, la pregunta de investigación que nosotros encontramos que en realidad trabajamos, fue por qué aumentó la desocupación en Argentina entre los años 2009 y 2019. Como bien dijo ella, nosotros a través de las lecturas y de los datos, lo que llegamos a inferir fue que esto se debe a las políticas económicas que ha tomado cada gobierno de turno, ¿sí? Pero para profundizar en esto vamos a ver la tabla que estamos viendo ahora en este momento. Esta tabla es de producción propia, pero nos basamos en lo que es la encuesta permanente de hogares del INDEC. Lo pueden encontrar allí, usamos el total de aglomerados urbanos, ¿sí? Desde el 2009 hasta el 2019. El indicador en el que más nos vamos a enfocar es en el de desocupación, ya que es nuestro tema central y es el que más cambios ha tenido. Como podemos ver, en el año 2019 tenemos un 10,1, en el 2010 tenemos 9,075, y del 2011 al 2015 tenemos un total de 8 y tiene únicamente cambios muy pequeños, ¿sí? En las últimas dos cifras con coma. ¿Esto qué nos quiere decir? Que durante este tiempo lo que es la desocupación se estuvo manteniendo medianamente estable, ¿sí? No tuvo cambios abruptos y de hecho, como vemos, fue bajando. Esto terminó en el año 2016, ¿sí? En el 2016 ya empezó a aumentar lo que es el porcentaje de la desocupación hasta llegar en el 2019 a un 12,67%, y esto no es casualidad, ¿sí? Nosotros tomamos un periodo de los 10 años, un periodo temporal, en el que hubo dos tipos de gobiernos. En el 2015, a finales del 2015, tuvimos las elecciones nacionales en Argentina, donde el gobierno de Mauricio Macri tomó el poder por 4 años más, en los cuales nosotros inferimos que se tomaron medidas económicas que ayudaron a que la desocupación aumente, ¿no? Se pueda dar reflejado en los números que nosotros estamos viendo ahora. Marian, ¿pasas a la siguiente filmina, por favor? Bien, en esta filmina lo que podemos ver es una comparación únicamente entre lo que es la desocupación y el empleo, pero es únicamente una comparación. Los datos son exactamente iguales a los que vimos antes. Pasa, Marian, a la siguiente, por favor. Bueno, una vez que nosotros tomamos toda la información, a nosotros nos fueron surgiendo algunos nuevos interrogantes para trabajar
un poco más adelante en el trabajo, como la primera pregunta, por ejemplo, ¿por qué creció la desocupación durante los años 2016 y 2019? A esta pregunta, para poderla responder, nos queremos basar en los textos que están subidos en la bibliografía, donde eh, se vean las medidas económicas puntuales que se han tomado, ¿sí? Y después el otro interrogante que nos llamó la atención es por qué la desocupación tuvo una variación mayor con respecto al porcentaje de la tasa de actividad que no sufrió modificaciones acentuadas. Esto nos llamó la atención, ¿sí? Porque la desocupación tuvo una variación muy grande, sin embargo, la tasa de actividad no. Por ende, es un tema que vamos a trabajar y vamos a analizar en la segunda parte del trabajo. Y bueno, una vez que vimos esto, ahora lo que vamos a seguir es con una reflexión que va a hacer Mariano acerca de la pandemia y el desempleo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano, buenas noches. Voy a pasar a presentar la reflexión que venimos armando con mis compañeras. Bueno, más que nada aclarar que este trabajo no está terminado y es una presentación. Bueno, paso a decir, la reflexión sería más que nada enlazar el tema anterior desarrollado de las políticas económicas de los años 2009 a 2019 en Argentina, enlazarlo con el año 2020, en donde surgiría una nueva incógnita sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral, ¿no? En donde se estima, más que nada, estimamos que la crisis provocada por el COVID-19 tendrá un fuerte impacto en el mercado laboral, ya que este país de por sí ya transitaba una situación de gran debilidad desde antes de la emergencia sanitaria. Para verlo reflejado, más que nada, voy a volver al cuadro de la tabla, en donde podemos ver que, a ver, acá está, la subocupación desde el 2017 subió hasta el 2019, casi tocando un 13% en el último cuatrimestre. Acá está resumido en años. Bueno, este indicador más que nada pone en evidencia las consecuencias económicas del 2020 van a venir condicionadas por el año anterior, ya que existía un desfase fuerte entre la oferta y la demanda. Bueno, para plantearnos más que nada continuidad, seguiría una serie de resoluciones que tomó el gobierno, ¿sí?, para amortiguar lo que vendría a ser la profundidad de la crisis y que ésta no se continúe acentuando. Entre las medidas tomadas por el gobierno se encuentran, por ejemplo, el DNU 624 de la prohibición de despidos y suspensiones, lo cual de algún modo incentivaba la disminución de la jornada laboral junto a un proporcional del salario a modo de evitar, bueno, los despidos y las suspensiones. Luego tenemos el EP DNU 332, que fue para dar un alivio económico inmediato a aquellas empresas y trabajadores afectados directamente por la caída de la actividad económica, luego de las medidas tomadas por el gobierno de emergencia sanitaria. También podemos nombrar otras medidas a modo de, quizás no solo del gobierno, también de algunas empresas, a modo de reforzar la seguridad de higiene en los lugares de trabajo, con distanciamiento social, uso de barbijo, equipo, etcétera. También la flexibilización a la modalidad home office o trabajo remoto. Y bueno, destacar la mejora al acceso de los servicios de salud públicos. También todo esto está regulado por la ley de teletrabajo propuesta por el gobierno. Y otro estímulo fiscal podría ser el subsidio a las telecomunicaciones y también al IFE, que ayudó a los sectores más afectados por la pandemia, como por ejemplo el sector monotributista, ¿no? Bueno, para dar un cierre más que nada, sería otra incógnita la que surge, es si estas medidas realmente fueron suficientes como para que la crisis no se profundice aún más, y lo cual nos guía a una pregunta que todavía no podemos responder con certeza, porque no terminó el año y no tenemos el total de los datos, ¿no? Bueno, ese sería el trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muy interesantes los trabajos de los dos grupos. Nos quedan 3 minutitos, Ceci, para seguir la agenda, para hacer algún tipo de comentario. Así que si alguien quiere comentar, puede hacerlo. Yo tenía 2 cositas para decir. Una, que, bueno, estos 2 grupos que están como más centrados, su interrogante y su hipótesis está vinculado justamente con poner el énfasis en la idea de la evolución, se vieron en la necesidad de recurrir a lo que sigue de la materia, que en muchos trabajos todavía no se ve, que son las distintas políticas y las distintas medidas económicas, laborales y sociales en cada uno de los periodos analizados, y bueno, para poder interpretar, para poder hacer inferencias sobre la evolución de los indicadores, necesariamente tuvieron que anticipar algunas lecturas en términos del cronograma de la cátedra para poder dar respuesta a las hipótesis de acuerdo a cómo lo habían planteado, porque el eje estaba puesto justamente en que tenían vinculación la evolución de estos indicadores con las intervenciones sociales del Estado y las intervenciones económicas. En ese sentido, me parece que los 2 trabajitos muestran esta necesidad, digo, y esto también lo pongo en estos términos y en esta clave. Hay una necesidad para interpretar los datos de poder situarlos en un contexto económico, político, social y de políticas laborales específicas, y también que también está la necesidad, digamos, en un contexto internacional, ¿no? Cómo se inserta en cada periodo Argentina con el resto del mundo, y el impacto que eso tiene sobre la economía y sobre el mercado de trabajo en particular. Bueno, sobre estos ejes seguiremos trabajando en lo que queda de la cursada, pero aquí se hicieron evidentes y la necesidad de poder analizar e interpretar los datos desde esta forma. Y luego, de vuelta, aquí no sé si es el lugar por una cuestión de tiempo, que ya veo que queda 1 minuto, pero una breve aclaración o comentario sobre la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desempleo. El primero de los grupos que trabajaba el caso de Mar del Plata me hizo una consulta que yo intenté responder, pero no sé si se terminó de comprender. Y lo que sí me gustaría aclarar o comentar, porque también tiene que ver con el análisis que hace el segundo de los grupos, es, bueno, algo que todos ustedes ya saben, porque todos ustedes ya han trabajado en los trabajitos prácticos que les hemos dado, que como bien saben, cada trabajito práctico aborda y toma un tema que luego sirve para la elaboración del trabajo práctico, de manera que cada uno de esos trabajitos prácticos, esas tareas que nosotros les damos a modo de presentismo, si las van hilvanando, van construyendo el trabajo de investigación. Entonces, yo creo que esto todo el mundo lo tiene claro, pero brevemente quiero aclarar que la tasa de actividad refiere tanto a los ocupados como a los desocupados, con lo cual podemos ver sin contradicciones, ¿no?, un crecimiento en la tasa de actividad que también vaya de la mano de un crecimiento en la tasa de empleo, ¿verdad? Porque crece el volumen de gente que ejerce presión sobre el mercado de trabajo, del número de trabajadores ocupados o desocupados, y en ese crecimiento y en esa expansión, el destino, la trayectoria de cada trabajador puede ser hacia la ocupación, con lo cual también al crecer la tasa de actividad crece la tasa de empleo, o bien puede ser hacia el desempleo, con lo cual crece la tasa de actividad y crece la tasa de desempleo. En lo que suele ocurrir, por ejemplo, en el caso del trabajo de Mar del Plata, que yo estuve mirando los datos, es que hay un crecimiento de la tasa de actividad que va acompañado de un crecimiento de la tasa de empleo, ¿no? En el periodo estival crece la actividad porque hay más turismo y también crece el empleo. Ahora, también había años en los cuales crecía la tasa de actividad, crecía la tasa de empleo porque había más empleo, pero también crecía la tasa de desempleo, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen se agrandó, ¿se entiende? Y esto puede ocurrir y no es contradictorio. Lo que no podría ocurrir es que crezca la tasa de empleo y la tasa de ocupación, que ambas se calculan sobre la población económicamente activa, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, duda o cuestión sobre esto, si no,
atendiendo la agenda, pasamos a el primer grupo de el tema, bueno, tema 2, devenido en 3, que es calidad del empleo. ¿Están Aldana, Martina y Andrea? Sí, sí, estamos. Sí, estamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, le estamos. No puedo iniciar el video. No. A ver, un segundo, por favor. Sí, sí, no hay problema. A ver si ahora. Creo que ahora sí. ¿Me ven? Martina, Bueno. no te vemos todavía. No, Martina no. ¿Quién comparte PowerPoint de tu grupo? Yo. ¿Vos? Bueno. Ya lo estoy compartiendo. Menciono Ahí está. mientras preparan las chicas que el siguiente grupo es el de Mayra Costa, Facundo Bustos y Pierre Henry. Y ¿Llegan a verlo? Les pido economizar los últimos minutitos para llegar con los 4 grupos que quedan. Martina, no lo vemos todavía. ¿Ahí? No. ¿Querés que le pidamos los compartimos con la organizadora por las dudas que ocurriera alguna dificultad técnica? ¿Querés que le pidamos a ella que lo comparta? Bueno. Entonces, Ornella, no sé si nos estás escuchando. Sí. Buenísimo. ¿Podrías compartir? Está titulado grupo, tema 2, grupo 1. Bien, a ver, 2 segundos. Puede ser un PDF. Ahí creo que pude. Ah, bueno, genial. Listo. No te molestamos, Ornella, ya lo estamos Ahí viendo. está, perfecto. Gracias. Ahí está, aparece. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Martina y junto con mis compañeras Aldana y Andrea realizamos una investigación y en la cual indagamos sobre la calidad del empleo en Argentina entre los años 2010 y 2020. Nos centraremos profundamente en la precariedad laboral. A continuación, mi compañera nos explicará la problemática de la presente investigación. Hola, buenas noches. Bueno, como bien dijo mi compañera Martina, vamos a hacer hincapié sobre todo en la precariedad laboral. La misma demuestra que los trabajadores se encuentran completamente desprotegidos, no gozan de garantías como por ejemplo de seguro de salud, que hoy es tan importante, vacaciones pagas o bueno, el día de mañana contar con una jubilación, por ejemplo. Esto refleja que hay una gran inestabilidad en su empleo y asimismo también una inestabilidad en la contratación, ya que no hay ninguna barrera legal al contratarlos, digamos. Por esto mismo nos preguntamos cómo ha evolucionado la calidad del empleo, estudiada a través de los indicadores que veremos más adelante, dentro de Argentina en los últimos 10 años. La hipótesis que planteamos es que creemos que va a haber un aumento de la precariedad laboral, si bien puede haber periodos en los que disminuya, no por un aumento en la calidad del empleo, sino por un aumento en el desempleo. Según la OIT, las formas atípicas de empleo no son nuevas, pero sí es una característica que es completamente generalizada en los mercados laborales actuales. Por esto mismo, nos preguntamos y nos planteamos cuál es este crecimiento que caracteriza a los mercados laborales actuales, en cuáles indicadores podemos ver el crecimiento sostenido y si existe una disminución de la precariedad laboral, ¿se debe a una mejora en las condiciones de trabajo? Bueno, a continuación mi compañera nos detallará las variables que hemos analizado para la investigación. Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrea y como podemos ver en la tabla, nosotros tomamos de la fuente de los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina las variables de calidad de empleo, pero también variables de cantidad de empleo como lo es el desempleo, para poder contrastar la información que estuvimos analizando. Las dos tablas, nosotros hicimos un recorrido desde el 2010 hasta el 2019, y bueno, yo voy a pasar a explicar un poco la definición más que nada operativa, como para poder comprender mejor la tabla en pantalla mientras ustedes la ven. En principio, en lo que respecta al desempleo,
se parte de la base de que es el porcentaje de las personas ocupadas con respecto al total de personas activas que no trabajan, pero que en el momento del relevamiento buscaban de trabajo y están en disponibilidad de trabajar. Con respecto a las siguientes variables, que son las de calidad de empleo, en todas las definiciones son el porcentaje de personas ocupadas con respecto al total de personas activas, ¿no? En lo que es empleo de pleno derechos, refiere a aquella en relación de dependencia que declaran que se les están realizando los descuentos jubilatorios, cuentapropistas profesionales y no profesionales, y patrones y empleadores con continuidad laboral y que realizan aportes al sistema de seguridad social. Con respecto al empleo precario, son aquellos en relación de dependencia que declaran, en caso contrario al anterior, que no se les realizan los descuentos jubilatorios, cuentapropistas profesionales, no profesionales y patrones o empleadores que no realizan aportes al sistema de seguridad social y que no tienen continuidad laboral. Con respecto a su empleo inestable, son aquellas personas con trabajos temporarios de baja duración, las conocidas changas, trabajadores sin salario y beneficiarios de planes de empleo con contraprestación laboral. Y con respecto al riesgo de desempleo, son aquellos que se encontraron desocupados por una vez en los últimos 12 meses por razones ajenas a la voluntad propia, ¿no? Por último tenemos el sector microinformal, que son aquellos que realizan actividades laborales en el sector privado, en establecimientos pequeños de servicio doméstico o independientes no profesionales. Y bueno, a partir de todos estos datos, lo que nosotros pudimos inferir por ahora también, como decíamos antes, esto es un avance, ¿no?, de la investigación que estamos haciendo, en principio que existe un crecimiento sostenido en el trabajo precarizado, específicamente su empleo inestable. Aumenta del 9,2% en 2010 al 20,7% en 2019. Tiene un pico marcado entre los años 2012 y 2013 que va del 11,6% al 15% en solo un año, donde también existe una disminución del empleo pleno de derecho y el desempleo. Esto lo aclaramos porque nosotros en nuestra investigación también vimos que la Organización Internacional del Trabajo dice en uno de sus informes que muchas veces los países en desarrollo, para disminuir el desempleo, se hace a costa a veces de la elevación del empleo atípico o precarizado, pero no puntualmente del crecimiento del empleo pleno de derechos. En un segundo lugar, podemos ver una disminución del empleo precario del 2010 en 35,5% al 26,9% en 2019, pero a su vez existe un aumento sostenido del riesgo de desempleo y del subempleo inestable. Y por último, queríamos destacar, en cuanto a una de las preguntas de investigación que mencionaba esto de cuál es el indicador o la variable con mayor porcentaje, dentro del sector informal, para el 2019 se encontró que el 49,1% de las personas estaban incluidas, ¿no?, en esa. Y bueno, por último, tenemos estos nuevos interrogantes que a nosotras se nos despertaron a medida que vamos analizando las estadísticas. En primer lugar, ¿qué sucede con las empresas de delivery como Pedido Ya, Uber, Cabify, etcétera, que bueno, se incluyeron en nuestro país en los últimos años? En segundo lugar, aquellos emprendimientos a través de redes sociales que fueron potenciados y acelerados por la pandemia, tanto el primer punto como el segundo, también nosotras lo vemos como esta situación en la que el trabajador tiene que subsistir ante la crisis, y bueno, cómo esto se fue gestando en este último tiempo. Y por último, y también en relación a los informes que fuimos viendo de la OIT, cómo acompañar este crecimiento de la precarización laboral, especialmente por ahí en aquellos trabajadores que eligen esta flexibilización, pero bueno, todavía no lo pudimos observar bien eso. También tenemos una encuesta del INDEC que, bueno, para este momento no lo pudimos agregar porque se hacía muy largo y todavía lo estamos analizando.
ahora los dejo con Martina para finalizar la exposición. Bueno, para finalizar nuestra investigación, nuestra reflexión final sobre cómo se está transitando la precariedad laboral en el contexto actual. Las condiciones de los trabajadores precarizados se han agudizado aún más. Entre los sectores más vulnerados podemos mencionar a las empleadas domésticas, trabajadores de plataformas digitales, costureros, cuidadoras, albañiles y feriantes. Hay quienes se han obligado a tener que ejercer sus trabajos de manera ilícita, exponiéndose de manera total al virus, y el peor de los escenarios es que sus empleadores no les han proveído los instrumentos de prevención. Los trabajadores de plataformas digitales, a quienes se los han declarado esenciales, desde el inicio de la pandemia han tenido que solventar sus propios instrumentos, teniendo como consecuencias una mayor vulnerabilidad, exposición al virus y otros riesgos, reducción en sus ingresos, y no perciben aumentos salariales al haber un incremento en la cantidad de horas de trabajo. Por último, no olvidemos destacar que los trabajadores de plataformas digitales no se encuentran inscriptos en el sistema de seguridad social. A continuación, les dejo la bibliografía que utilizamos. Espero que les haya interesado nuestra investigación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, chicas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a las tres. El siguiente equipo es el de Mayra Acosta, Facundo Bustos y Pierre Henry. ¿Están por ahí? Van a trabajar también dentro del módulo y de la temática calidad del empleo. Exacto. Vamos a compartir ahí. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Me paso a presentar. Mi nombre es Mayra Acosta. Nosotros también vamos a tratar el tema de lo que es la calidad del empleo, ¿sí? Este concepto abarca un conjunto de factores que está vinculado al trabajo, que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y la salud de todos los trabajadores, ¿sí? Nosotros tomamos como marco de referencia a las personas mayores de 18 años y más en Argentina entre el periodo del 2009 y 2019. ¿Sí? Las perspectivas que permiten realizar la comparación o comparaciones internacionales de lo que es el índice de la calidad del empleo es la usada por la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Está fundada o sus fundamentos se basan en 4 dimensiones que tienen que ver con el ingreso, el tiempo de trabajo, el tiempo de contratación y lo que implica la seguridad social en este caso, ¿sí? Nosotros tomamos como marco de referencia dentro de lo que es la calidad del empleo la informalidad laboral, o más conocido como lo que es el empleo informal, ¿sí? En nuestro caso, ahí se puede ver reflejado que tomamos como punto de partida realizar un análisis que busca ver el impacto que tiene el mercado de trabajo en el empleo no registrado y qué causas proporcionan su evolución, ¿sí? Para ello, obviamente, más adelante, en los próximos avances vamos a poder hacer hincapié en los 2 periodos presidenciales que remiten a los distintos enfoques políticos, económicos y sociales dentro de este tema, ¿no? Lo que es la informalidad laboral es una de las problemáticas que actualmente aqueja el mercado de trabajo, ¿sí? Que no solo afecta el bienestar de nuestros trabajadores, sus familias, a las organizaciones, sino a la sociedad en general, ¿sí? Las características de la precariedad básicamente son la inestabilidad, la incertidumbre que nos genera, la falta de protecciones, legislaciones laborales y la vulnerabilidad, ¿no? O sea, las posibilidades, los bajos ingresos y demás. En la precariedad laboral, generalmente, si nosotros hacemos una encuesta de qué se entiende por esto, la mayoría quizás no diga lo que es el empleo negro, el empleo a tiempo parcial, el empleo temporario y demás. Muchos de estos conceptos que acabo de mencionar, están dentro de las regulaciones laborales, ¿sí? Incluso están promovidas y otras no, como por ejemplo lo que es el trabajo en negro, ¿no? Dentro de las que están promovidas por la legislación laboral podemos encontrar lo que son las pasantías,
las contrataciones de tiempo determinado, la extensión de periodo de prueba también. Y bueno, en la precariedad laboral encontramos, por un lado, el sector formal y por el otro lado, el sector informal, ¿sí? Que bueno, como ya sabemos, lo que es el sector formal está protegido por las legislaciones laborales, tienen acceso a los descuentos jubilatorios, ¿sí? En este caso serían los registrados, y después tenemos a las personas que no están registradas, que no tienen descuentos de jubilaciones, ¿sí? No aportan a la jubilación, y más adelante también vamos a ver que el indicador que tomamos es la tasa del empleo no registrado para poder llevar a cabo el análisis, que bueno, sabemos que es el cociente de los asalariados sin descuentos jubilatorios sobre el total de asalariados. Ahora mi compañero va a pasar a plantear lo que es la hipótesis de nuestro trabajo. Buenas noches. Bueno, la hipótesis, como bien pone en la filmina, es que nos planteamos si existe un vínculo entre la existencia de distintas reglas macroeconómicas y la forma en que impactan en el mercado del trabajo. Es decir, a partir de la investigación que como grupo hicimos, buscamos poner de relieve la existencia de justamente, como dije, un vínculo lógico, de la posibilidad de acceso a un empleo de calidad por parte de la población y el rumbo que toma la macroeconomía de acuerdo a las políticas económicas que el Estado adopta. A continuación, mi compañero va a seguir con la evidencia empírica. Bueno, buenas noches. Ahora pasamos a los datos. En esta filmina tenemos dos tasas que remiten a dos indicadores diferentes. Uno, que es al que nos abocamos en el tema, el de calidad del empleo, que es el de asalariados no registrados, y otro que remite al indicador de cantidad del empleo. Hacemos esta distinción porque nos parece interesante ver si el empleo no registrado evoluciona con crecimiento del empleo o lo hace con retracción del empleo. Como vemos en las tablas, siempre que uno aumenta, el otro también, y siempre que uno disminuye, también disminuye la otra tasa. Ahora bien, nos vamos a enfocar en el tema en cuestión, que es la calidad del empleo. Para analizar la calidad del empleo, nos vamos a enfocar en el indicador asalariados no registrados. Para ello, siguiendo lo que planteamos en la hipótesis, que es lo de basarnos en si las reglas macroeconómicas que plantea un gobierno o otro impactan el mercado de trabajo, nos pareció interesante evaluar la década que va del 2009 al 2019, en donde hay dos periodos de orientaciones políticas diferentes. Del 2009 al 2015 contamos con el gobierno de Kirchner, y del 2016 a 2019 un gobierno de políticas tipo neoliberales como el de Mauricio Macri. Podemos ver que del 2009 al 2015 el empleo no registrado ha descendido, y no así lo ha hecho del año 2016 al 2019, que fue aumentando. Por eso nos planteamos nosotros es que si las reglas macroeconómicas de las políticas públicas planteadas por un gobierno u otro afectan en lo que es el mercado de trabajo. A continuación, plantearemos algunas preguntas que remiten al tema. Bien, acá nosotros nos planteamos nuevas preguntas que para nosotros obviamente conlleva toda una investigación que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este trabajo cuando ya se vea finalizado. Esto que ahora los voy a mencionar está muy relacionado con la hipótesis que nosotros nos planteamos. Una de ellas es que implica para los trabajadores el empleo no registrado y si causará algún tipo de problema pertenecer al sector informal, ¿sí? Esto es algo que nosotros vamos a plantear a lo largo del trabajo y en base a todo lo que vayamos recopilando, que aún nos falta, vamos a llegar a una conclusión para poder resolver estas preguntas que surgieron, que son nuevas. Después, ¿por qué será que sigue habiendo una alta tasa de empleo no registrado?
Y por último, si tiene incidencia el costo impositivo que demanda registrar a un trabajador con respecto a las tasas y los indicadores. Acá como que hace poco más al lado de las organizaciones, ¿sí? Si quizás esto tiene que ver más con la organización de tener la imposibilidad o complicaciones en base a lo que cuesta registrar en la administración pública a un trabajador. Pasamos a la reflexión. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sí, ahí está. Y se escucha, se escucha. Sí. Bueno, dado un contexto de crisis en el que Argentina ya estaba inmerso antes de la pandemia del COVID-19, sumado a la pandemia que trajo consigo la suspensión de actividades de gran parte del sector productivo, perdón. Empiezo de nuevo, perdón. Facu, pasá a la siguiente, por favor. Nosotros como grupo consideramos que el incremento en la tasa de empleo no registrado se debe más que nada a la crisis económica que el aislamiento preventivo social obligatorio trajo consigo. Esto sumado a una crisis preexistente en nuestro país generada por un cambio abrupto en materia de políticas económicas, pasando de un modelo keynesiano a uno neoliberal, lo cual configura el perfil del momento adverso que aún padece el mercado laboral argentino. Aún así, como sociedad, en cierta forma se acepta y se legitima estas formas de empleo precario, no asalariado, formal, dado que muchas veces representa la única forma, el único medio de ingreso, la única fuente de ingreso que resulta ser vital, más aún en estos tiempos de crisis, ¿no? Esta es la bibliografía que consultamos. Bueno, muy bien, muchas gracias, chicos. Vamos a pasar al siguiente equipo que va a trabajar economía informal, es el de María Emilia Giachetti, Diego Cazón y Ezequiel Peralta. ¿Están por ahí? Hola, sí, ¿me escuchan bien? Bien, y de paso adelanto que el último grupo es el de Julieta Gabrieli, Cecilia Rizzo e Ignacio Santelli. Y les voy a pedir, Emilia, Diego y Ezequiel, que pasemos por la parte de nuevas preguntas un poquito más rápido para tener tiempo en las reflexiones y no quedarnos con el último aliento con el último grupo. ¿Arrancamos? Hola. Hola, sí. Ok, vamos a ser breves, sí. Bueno, como verán, nosotros también elegimos el tema de calidad de empleo en Argentina para el trabajo. El periodo que tomamos fue 2003-2019, entendiendo que iba a ser muy interesante validar la evolución o no de la tasa de empleo asalariado no registrado durante estos 16 años, entendiendo que hay 4 gobiernos diferentes con claras diferencias en sus posturas políticas, como también en las medidas tomadas. Entonces, como puntapié inicial, utilizando, como dije, el indicador de la tasa de empleo asalariado no registrado, nos planteamos y nos preguntamos si acaso, ¿no?, la llegada de Mauricio Macri en el 2015 al gobierno, con una batería quizás de políticas diferentes y de reglas macroeconómicas, iba a representar o no una mejora en la calidad del empleo en Argentina. Quisimos hacer ese análisis del impacto,
tomando el indicador que le mencionábamos y hacer una comparación entre las diferencias que existieron puntualmente del empleo informal en estos 4 periodos, iniciando con el gobierno de Néstor Kirchner, pasando por los 2 periodos de Cristina Fernández de Kirchner y terminando con el periodo de Mauricio Macri. Creo que para no ser repetitivos, entendiendo que estamos con poco tiempo, muchos de los temas que planteaban los grupos anteriores son también los que estamos nosotros abordando, ¿no? Hay, creo que una marcada diferencia en el tipo de políticas y las reglas macroeconómicas o quizás un modelo keynesiano, y eso nos va a llevar a abordar una evolución o no de la tasa y entender por qué esto sucede. Le voy a dar la palabra ahora a Franco. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Con respecto a las evidencias empíricas que nosotros planteamos para tratar de responder a nuestros interrogantes, tenemos a la tasa de empleo no registrado como nuestra principal herramienta para analizarlo, ¿sí? Este gráfico lo podemos mirar desde 3 puntos. Un punto es mirarlo cronológicamente como 4 gobiernos diferentes, ¿no? Sería el de Kirchner, los 2 de Cristina y el último de Macri, que en realidad se podría resumir en 2 partes también, con 12 años de ambos Kirchner, con ciertas medidas económicas y cierta base en una escuela keynesiana, y una segunda parte en los últimos 4 años de Mauricio Macri, con un sustento teórico más marcado por Milton Friedman, la Escuela Económica de Chicago, por ejemplo. Pero un análisis interesante que me parecía hacer es el de el siguiente slide. No sé si me puedes ayudar pasándolo, Emilia. Que es este, ¿no? Desde 2003 a 2011 vemos una fuerte caída de la tasa. El hecho de crecimiento tomó un valor de 14,5 puntos porcentuales. Después vemos un estancamiento entre 2012 y 2015, donde la tasa siguió descendiendo, pero solamente el 1,6%. No fue tan marcado este descenso, por eso decimos que es como una suerte de estancamiento. Y la tercera etapa, entre 2015 y 2019, se observa un aumento de 2,8 puntos porcentuales en el indicador. Y en 2016 vemos por primera vez que este indicador crece y se interrumpe un periodo de caídas anuales. Esto, ahora vinculándolo con el cierre, vemos que tiene mucho que ver con la pandemia del coronavirus. Sostengo esto porque el hecho de que hayan muchos trabajadores no registrados que no tienen aportes ni contribuciones patronales, significa que el ANSES en realidad está desfinanciándose, tiene cada vez menos ingresos. Y la ANSES fue tal a la hora de dar una respuesta al coronavirus, a la pandemia y a la cuarentena y a la situación que estamos viviendo actualmente. Ahí tenemos, te pido... Bien, y para ir cerrando, ¿no? Los efectos de la crisis, vemos que fueron muy graves en los sectores de trabajadores informales, y listamos una serie de medidas económicas tomadas por el gobierno para paliar la crisis. Y por último nos preguntamos y nos invitan a seguir trabajando, ¿estas medidas son suficientes y qué consecuencias están teniendo en la actualidad?
cierro acá para dejarle también tiempo al próximo grupo. Muy bien, chicos, muy bien, Franco, Emilia. Pasamos al siguiente grupo, Julieta, Cecilia, Ignacio. Y si nos quedan unos minutitos para cerrar, sería ideal. Dale, excelente. Bueno, Creo que 1 o 2 minutitos nos van a quedar. Dale, excelente. No sé si me escuchan bien ahí. Se escucha bien, Julieta, adelante. Bien, excelente. Bueno, tratando de ser lo más breve y conciso posible, nosotros decidimos hacer nuestro trabajo un poco sobre el trabajo informal en Argentina, más que nada comprendido en el periodo de 2016 y 2019. Ahí está, buenísimo. Bueno, en cuanto a datos, nosotros incluimos también el periodo de 2020, más que nada en la reflexión, bueno, en cuanto al contexto de la pandemia. Y para comenzar me voy a referir primero al objeto de investigación en el que nos enfocamos. Después Ignacio va a desarrollar un poco el tema y por último Cecilia va a dar nuestra reflexión. Y bueno, en principio quería hablar primero sobre el sector informal, que es por ahí el que sintetizamos como más inestable, sin una base de salario fijo, con más facilidad de ingreso laboral, que por ahí no requiere tanta formación escolar y que es con una estructura de actividad un poco más diversificada. En nuestro país, los rubros que más recaen en este tipo de empleo, en este sector, digamos, son el doméstico, la construcción y el comercio. En nuestro país también se desarrolla lo que es el término de economía informal, que según una de las, digamos, otra de las, ay, perdón, no me sale la palabra, como que digamos que ahí está, la definición que dio la OIT sobre esto, sobre economía informal, es aquella de que no se encuentra registrada en el sistema de seguridad social y que tampoco le recae la legislativa laboral. Y bueno, tanto nosotros nos enfocamos en el mercado formal e informal y también en el sector público y privado. Más que nada, en este sector recae más que nada el sector doméstico, la indumentaria, los cuentapropistas, comercio, construcción y bueno, trabajadores rurales. Más que nada, como podemos ver, tanto en el sector informal como en la economía informal se destaca muchísimo lo doméstico y bueno, el comercio, como también la construcción. Ambos coinciden en ese sentido. Y bueno, también en el trabajo informal, como había hablado, decidimos hacer también una diferenciación de género más adelante en lo que es nuestro gráfico, destacando un poco el empleo doméstico, que como hablaba es donde destacan las dos áreas y es donde también se ve una brecha de género un poco coincidiendo con los demás grupos que expusieron hoy. Y bueno, para basarnos en la investigación nos enfocamos en indicadores del INDEC, del CIPEC y bueno, la encuesta de hogares. Nosotros para lo que... A ver si se pasas a la otra, Filmina, si ya doy la pregunta para cerrar. No, la anterior, ahí está. Bueno, nosotros más que nada quisimos enfocarnos en cuál fue la evolución en la cantidad de trabajadores informales en Argentina. No tanto por ahí en el sector informal, sino como te decía, en lo que es formal, informal y público y privado, y focalizando también en lo que es el trabajo doméstico. Ahora lo dejo a Ignacio a que cuente un poco sobre el desarrollo y bueno, y los indicadores que encontramos. Gracias, Juli. Bueno, acá se pueden ver los datos, los dividimos por género. Desde el 2016 hubo un progresivo año tras año aumento del trabajo no registrado en Argentina. Esto es en el gobierno de Mauricio Macri. Como muy bien explicaron los grupos anteriores y muy bien detallados están los números, en el gobierno de Cristina los números de informalidad bajaban y los números de Macri subían. Y esto se debe a medidas que han tomado. Es decir, esos números se traducen a medidas. Macri propone la flexibilización laboral, Macri propone la quita de derechos que se han ganado tras años de lucha, y esto lo único que hace, si uno lo lleva al extremo, es
tener contratos leoninos entre el trabajador y el empleado, y claramente no va a llevar nunca a un buen puerto. En cambio, en el gobierno de Cristina, en el año 2014, se impulsó una ley que ayuda a los empresarios, fundamentalmente de las pymes. Como sabemos, las pymes son el motor de la economía argentina, a ayudar a blanquear a los empleados. A las pequeñas empresas de hasta 15 empleados se les cubría el 100% de los aportes el primer año y el segundo año el 75%. A las medianas empresas, que son de 16 empleados a 80 empleados, se les cubría el primer año el 50% y el segundo año también. Y a las empresas más grandes, el 25% en ambos años. Esta diferencia se hace justamente porque el empleo informal está mucho más presente en las pequeñas y medianas empresas. Como dijeron los compañeros, la informalidad está estrechamente ligada con la desocupación. Y una de las maneras para poder combatirla es generando puestos de trabajo. En un mundo tan cambiante y tan complicado, necesitamos ver cuáles son esos nuevos puestos de trabajo que se van creando. Como sabemos, muchos van desapareciendo. Entonces, es responsabilidad del gobierno y de políticas públicas generar proyectos para capacitar a los empleados y así, a los trabajadores, perdón, y así tener a largo plazo, de alguna manera, disponibles para poder desarrollar mejor una economía y así, esto igual es un proyecto que no se vería en los próximos 5 años, sino diríamos que de 10 a 15 años. Ahora Cecilia va a dar la reflexión. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Te escuchamos, Cecilia. Perfecto. Bueno, con todo lo que dijeron mis compañeros, sí, a modo de reflexión, llegando a este año 2020 que todavía no concluyó, ¿sí? Debido al impacto, ¿sí?, de las medidas sanitarias de emergencia por COVID-2019, ¿sí? Lo que vimos es que hay una baja en lo que es el valor del trabajo informal, o sea, todos los asalariados sin descuento jubilatorio, que es ya le digo, del 10,7%, ¿sí? Esto también se da con una mayor tasa de desocupación, lo que quiere decir que muchas de las personas que estaban ocupadas, ¿sí?, en un trabajo informal, pasaron a ser desocupados, lo cual hace un impacto a lo que es la producción y el trabajo a nivel nacional. Sí, en este caso hablamos de medidas paliativas que se tomaron por parte del Estado y que ayuda más que nada al sector que tuvo un trabajo informal y quizás lo perdió, en muchos de los casos, que tiene que ver con lo que son los hoteles, los restaurantes, la construcción, todo el sector informal y servicio doméstico. Esa es nuestra reflexión y todas las medidas que se tomaron, cómo van impactando, pero al fin y al cabo, todas las personas, en vez de conservar el trabajo, terminaron sin trabajo. O sea, los que tienen el trabajo pueden optar por trabajar desde su casa, mientras que los demás no, y por ahí es más de subsistencia lo que pueda ayudar el Estado, pero no tenemos a miras a futuro qué es lo que va a suceder con estas personas. Más que nada, esa es nuestra reflexión por el momento según lo que estamos trabajando. ¿Sí? No sé si ya cerramos con esto. Muchas Sí. gracias. Bien, Bueno. muchas gracias, No, Cecilia y ustedes. equipo. Vani, si te parece, formulamos, yo quisiera hacer 3 comentarios de Bien. contenidos, bloque temático Perfecto. muy breve para después hacer el cierre general. Perfecto.
Primero quiero rescatar el tratamiento del tema, sobre todo, y poner atención en la idea de que el tema de calidad del empleo tiene conceptualmente y metodológicamente una particularidad, que es que tenemos diversas conceptualizaciones y tenemos diversos indicadores a trabajar. Entonces, allí es fundamental tener como este hilo de conducción entre los indicadores y los conceptos y que esto quede claro. No me preocupa tanto si en el trabajo, en la presentación, sí que quede claro para el enunciador, para el que está, es decir, para nosotros, para el equipo, que quede claro qué es, sobre qué dimensión de la calidad del empleo estamos trabajando. El segundo comentario que podría hacer también tiene que ver con ver siempre en los datos la evolución del indicador que se esté usando, ¿no? Si es el sector informal, si es el empleo asalariado no registrado, si es el empleo asalariado sin aportes patronales, sea cual sea ese indicador que se esté trabajando, analizarlo a la luz de la evolución del empleo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un mercado de trabajo con crecimiento del empleo y crecimiento o bien del sector informal o bien del empleo precario, nos puede estar hablando de un proceso de crecimiento que luego se vaya equiparando la calidad con la cantidad de empleo. No quiere decir que es el mejor de los escenarios, pero sí quiere decir que hay una mejora en la cantidad, aunque en detrimento de la calidad, si se quiere. Procesos que en el largo plazo o en el mediano plazo se pueden ir acomodando. Esto es muy distinto a cuando el empleo no registrado o el sector informal crece en contextos de retracción del empleo, porque nos está hablando no solo de que hay una pérdida de empleos, no solo de que hay un problema en la cantidad de empleos, sino que hay un problema también en la calidad del empleo. Entonces, el indicador de cantidad de empleo, al menos como contexto general, nos va a servir para enmarcar mucho este tema. Y el último comentario de contenido tiene que ver, lo voy a hacer muy rápido, pero con que siempre las inferencias las hagamos en función de los datos. De los datos o de los textos que hemos estado trabajando. Profundizamos los comentarios particulares en los trabajos particulares y cerramos un poco de conjunto agradeciéndoles a todos que hayan estado en esta instancia, a los que están desde el principio, que se hayan quedado hasta el final, participando y escuchando. Así que, bueno, simplemente de mi parte agradecer a todos y a todas. Bueno, yo también, que nos queda, ya estamos en tiempo de descuento, así que me sumo a los agradecimientos de Ceci. Sé que es una experiencia nueva que puede generar algún tipo de resquemor. De hecho, no todos están aquí hoy presentando, así que les agradecemos a todos y a todas que se hayan animado a participar. Y también que dentro de la formación de los egresados en Relaciones del Trabajo hay una línea que tiene que ver con la investigación, un campo profesional que tiene que ver con la investigación, y en ese marco nosotros desde la materia queremos aportar humildemente a ver si en alguno de ustedes pica algo esto de entrar en procesos de investigación, y nos parecía que estas jornadas que son de docencia, investigación y extensión eran el marco adecuado también para empezar a ver si algo de esto les entusiasma y les gusta como posible desarrollo profesional a futuro. Y también me parece que si bien los trabajos están en un proceso incipiente y que todavía falta mucho camino por recorrer,
para darles un cierre y darle una forma. Lo que sí vimos es que salen un montón de cuestiones y de temáticas centrales para las relaciones del trabajo, que tienen que ver con la desigualdad, con las problemáticas de género. También uno de los grupos trajo, trabajando el tema de la informalidad y de la calidad de los empleos, trajo también esto que es muy importante y que se está atravesando ahora, que son las nuevas tecnologías y los empleos de plataforma, que me parece importantísimo entrar por esa línea y explorar estas nuevas formas de empleo. Entonces, bueno, me parece que surgieron un montón de cuestiones y de temas que son centrales y sobre todo preguntas, ¿no? Estamos en un escenario absolutamente inédito, absolutamente incierto. El mercado de trabajo se va a transformar, el mercado de trabajo y la vida de todos nosotros y la economía se ha transformado y seguirá transformada de forma muy significativa, y esto nos abre a todos los que estamos pensando, mirando sobre este mercado de trabajo, un conjunto de preguntas, y me parece que ustedes también han hecho, como bien decía una de las compañeras, no es que trajimos una pregunta o buscamos una pregunta, pensamos una pregunta, construimos una pregunta, y ustedes se han puesto a hacer ese ejercicio de pensar, de cuestionar la realidad, de hacerse preguntas, y me parece súper valioso, así que les agradecemos mucho a todas y a todos por esta jornada. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao, buenas noches. Vamos a través del campo. Chao.